Chicos, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con las clases virtuales de geografía. Vamos a tratar de ser lo más didácticos posible, así es que hoy vamos a hablar sobre el efecto invernadero. Como ya habíamos hablado, ¿sí?, en una clase anterior, en una clase presencial que tuvimos, habíamos dicho que el efecto invernadero en realidad es una consecuencia natural de la dinámica terrestre. Es así que la Tierra, cuando ingresan los rayos solares, por ejemplo, lo que hace es absorber una cantidad y la otra cantidad o la otra parte devolverlas a la atmósfera, como pueden observar en esta primera imagen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el efecto invernadero se eleva gracias a las actividades humanas? Entonces, como vemos aquí en el siguiente gráfico, vamos a observar que, por ejemplo, la radiación solar va a ingresar de forma normal, como es natural, y luego va a tratar de salir nuevamente hacia la atmósfera o ser liberada, pero los gases de aquí, los gases de CO2, ¿sí?, que es los gases de efecto invernadero que podemos observar, han engrosado a la atmósfera y por ser más pesados se han depositado ahí y van a retener ese calor que debería salir. Es así que solo una mínima parte logra salir hacia afuera y la otra se retiene y hace eso que se caliente la Tierra. A eso llamamos efecto invernadero. Pero vamos a definirlo. El efecto invernadero es el fenómeno por el cual determinados gases retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por la radiación solar. Este fenómeno evita que la energía solar recibida por la Tierra vuelva al espacio, produciendo un efecto similar al observado en un invernadero. De ahí proviene el nombre. Y la energía que llega al Sol es reflejada gracias a eso y se tiene un equilibrio que hace posible una temperatura constante que permite la vida. Entonces, a través de esta definición podemos ver que el efecto invernadero que se da de forma natural en realidad no es negativo, muy por el contrario, lo que hace es preservar una temperatura adecuada para que se desarrolle la vida dentro del planeta, y de esta manera hay un equilibrio entre los seres bióticos y los seres abióticos. Lamentablemente, el desarrollo de las actividades humanas ha hecho que, por ejemplo, gracias al consumismo que se produce a partir de la primera revolución industrial, es que hayamos acelerado la producción, y eso ha traído como consecuencias que, por ejemplo, los gases de invernadero vayan en aumentos. Por tal razón, vamos a hablar sobre las causas. La causa fundamental de este efecto invernadero es la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. En realidad, los seres vivos también liberamos dióxido de carbono. Por eso en una clase también les expliqué. Las plantas, que son los pulmones del planeta, por ejemplo, se encargan de limpiar el dióxido de carbono y transformar ese dióxido en oxígeno. Nosotros, los seres humanos y también los animales, por ejemplo, ¿sí?, también liberamos dióxido de carbono y otros gases a través de ciertas actividades. Entonces, esa generación de energía a través de los más variados recursos, como el carbón, el petróleo y el gas natural, libera importantes cantidades de carbono en la atmósfera, creando una capa que bloquea la dispersión del calor. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que la cantidad supera lo que normalmente produce la naturaleza de forma natural. Entonces, eso hace que se engruese esa capa de gases que saturan la atmósfera y se convierte como una especie de paraguas que no dejan reflejar la luz que debe salir nuevamente hacia la atmósfera. También los escapes de los vehículos contribuyen al calentamiento de la Tierra. ¿Pero por qué los escapes de los vehículos? Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, la forma de energía que usan los automóviles, ¿sí?, son en base a hidrocarburos o a combustibles fósiles, como los llamamos. Causas naturales. También hay causas naturales que contribuyen al aumento del calor en la Tierra y al efecto invernadero, como son, por ejemplo, la actividad solar. Esa variación de la temperatura aumenta el calor en la atmósfera. Es así que, por ejemplo, cuando hay tormentas solares, porque ocurren tormentas solares también en el Sol, porque tiene su propia dinámica, hace que, por ejemplo, aquí en la Tierra se perciba mucho más calor, y como ya sabemos, el aumento de gases hace que ese calor no se libere por completo o no se libere normalmente, ¿no? La actividad volcánica, porque obviamente en una actividad volcánica hay gran emisión de gases de efecto invernadero, como son el metano y el CO2, entre otros. Causas humanas. Creo que el gran culpable de que nosotros estemos en esta situación, ¿sí?, somos los seres humanos. Por ejemplo, nosotros emitimos grandes cantidades de gases de efecto invernadero gracias a las actividades humanas.
La deforestación, porque el hombre ha contribuido a deforestar enormemente el planeta Tierra. Es así que ya no tenemos muchas áreas verdes. El año pasado, por ejemplo, tuvimos grandes incendios forestales, tanto en la Amazonía de Sudamérica como en Australia. Y el crecimiento demográfico. ¿Qué cosa quiere decir crecimiento demográfico? Que la población en los últimos 20 años ha acelerado su crecimiento prácticamente al doble. Estos son los tipos de gases que, por ejemplo, son los que contribuyen al efecto invernadero. Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, ¿no? Y los ozonos y otros, ¿no es cierto? Como pueden ver en el siguiente cuadro, vamos a ver las fuentes emisoras y vamos a ver el tiempo de vida o cuánto tiempo permanecen en la atmósfera, ¿no? Y esta es la contribución al calentamiento de la Tierra, que va a ser porcentual. Consecuencias del efecto invernadero. El hombre ha contribuido grandemente al efecto invernadero, así es que tenemos consecuencias que prácticamente diríamos que son irreversibles. Entre ellas tenemos, por ejemplo, volviendo a la anterior diapositiva, enfermar a la Tierra. Hemos contaminado el aire, hemos contaminado el mar, hemos contaminado a la misma Tierra, porque a la hora de nosotros erosionar, digamos, de quitar o acabar con los bosques, hemos erosionado la tierra y la hemos vuelto desértica. A través de la combustión y del uso de energías en base a hidrocarburos hemos contaminado el aire, y obviamente a través de las actividades humanas, los relaves mineros o nosotros en las grandes ciudades a través del uso del desagüe, por ejemplo, hemos contaminado grandemente el mar. El adelgazamiento de la capa de ozono, que nosotros ya lo conocemos, ¿no? El deshielo de los polos, la situación de muchos, y eso también el aumento de la temperatura y obviamente la pérdida de biodiversidad. Aquí, por ejemplo, en las imágenes podemos ver muchos animales que están en peligro de extinción, que prácticamente ya no existen, como por ejemplo tenemos el tigre blanco de Bengala, los osos pandas, ¿sí? Los osos polares, por ejemplo, que están perdiendo sus hábitats naturales y se han visto en la necesidad de migrar o simplemente desaparecer. Pero ¿cómo podemos detener el efecto invernadero? Obviamente conservando y potenciando los ambientes forestales, la reducción del consumo eléctrico, la climatización e iluminación eficiente, el transporte sostenible. Cuando hablamos de transporte sostenible quiere decir que usemos menos automóviles y de repente caminar o hacer uso de las bicicletas. Bueno, hoy en día también se habla, por ejemplo, del uso de energías alternativas, ¿no? Buscar la manera de generar energía y dejando de lado, por ejemplo, al petróleo y a sus derivados. El consumo responsable, comprar todo aquello que necesito, no comprar de más, no comprarme 5 o 6 celulares porque están de moda, ni comprarme 5 o 6 tablets porque están de moda, porque eso genera basura. El apoyo o energías renovables, ¿no? Y las famosas 3 R's: reciclar, reusar y reducir. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, reciclar quiere decir que yo utilice ciertos elementos que tengo para poder fabricar otros, como por ejemplo en el caso de las botellas plásticas, ¿no? Se reciclaba ¿para qué? Para producir a través de las botellas plásticas, por ejemplo, los hilos para hacer las casacas de polar o las cochas de polar que abrigan para el invierno, ¿no? El reuso quiere decir que voy a contaminar menos si yo reuso las cosas, y reducir, fabricar productos de mayor duración. Por eso es que desde el año pasado hay una nueva norma donde, por ejemplo, se prohíbe el uso de bolsas plásticas indiscriminadamente. El uso, por ejemplo, de platos descartables, porque se han descubierto y hay estudios que dicen que, por ejemplo, eso tarda en desaparecer del planeta Tierra 200 años. Hoy en día, con la coyuntura del COVID-19, hemos visto que en realidad la naturaleza nos está dando una gran lección. Hemos visto, y ustedes han podido apreciar por las noticias, me imagino, que la naturaleza o los seres de la naturaleza que nosotros habíamos alejado de sus hábitats naturales están volviendo. Hoy todo es más limpio, lamentablemente a costa de muchas vidas humanas. Pero esperemos que todo esto nos sirva para en algún momento tener una reflexión de qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para mejorar. Muchas gracias, chicos, y hasta la próxima.